Ok. Bendiciones, buenos días, bienvenidos al Ministerio Internacional de Excelencia. Vamos a empezar con la última parte de este libro de cómo Dios puede y va a restaurar nuestro matrimonio. Vamos a empezar el capítulo 16, que se llama Las llaves del cielo. Y dice en Mateo, te daré las llaves del reino de los cielos, que es Mateo 16, 19. Jesús nos dio las llaves del cielo para atar el mal y desatar el bien. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos a buscar un versículo concerniente a lo que queremos que Dios remueva, que Dios quite. Primero debemos atar al hombre fuerte, que es el espíritu que tiene atado a las personas por quienes estamos orando, porque recordemos que esto es una batalla espiritual. Hay que buscar un versículo que podamos orar. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte a menos que primero lo atemos. Marcos 3:27. Reemplazar el mal con el bien, y esto es muy importante, porque cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada, luego va y trae a otros 7 más malvados que él y entran a vivir con él. En la versión original dice a 7 espíritus peores, ¿verdad? Que es en Lucas 11, 24, 26. Esto ilustra el proceso espiritual que una persona pasa a través del proceso de regeneración o santificación. Aunque bien sabemos que el proceso de santificación es para toda la vida, cuando empieza un proceso de liberación, inmediatamente tenemos que recibe liberación la persona tiene que empezar a ser llena de la palabra de Dios, porque si no se reemplaza el lugar, lo que se ha removido, como dice aquí en las escrituras, volverán 7 peores que cuando la primera vez que oramos. Entonces, reemplazar algo malo siempre con algo bueno. Esta es la razón por la que muchos se someten a dietas que en realidad terminan más gordos, porque los expertos dicen que muchas veces dejan de comer las cosas malas, pero o dejan de comer las personas, pero nunca lo reemplazan con algo bueno, como la oración, caminar, el ejercicio o el comer algo que sea bueno para ellos. Por eso, otro ejemplo podría ser, como por ejemplo tenemos una rutina de limpieza en la cara y alguien que se talla con jabón y tal vez se limpia con alcohol para secar o quitar el aceite de la cara, después de unas cuantas horas tiene más grasosa la cara, porque los dermatólogos dicen que reemplazar el aceite que se removió se debe colocar crema. Miren, yo tuve un proceso y unos pastores me dieron seguimiento. Y cuando uno pasa un proceso de liberación, de sanidad, de restauración en cualquier cosa, siempre se tiene que reemplazar el hábito, lo que sea que se estaba haciendo con algo bueno. Y se tiene que reemplazar de manera definitiva. No es solamente que pensamos así. No, se tienen que adquirir hábitos nuevos. Por ejemplo, como esto de la dieta. Yo voy a dejar de comer carbohidratos, voy a dejar de comer pan, voy a dejar de comer tortilla. Ok, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, la voy a reemplazar por carbohidratos buenos, que pueden ser la papa, que puede ser la papa dulce o el camote, como le llaman, o puede ser pan, pan integral, pan de grano, pan de patata, o sea, pero se tiene que reemplazar con algo bueno. Y aquí ilustra dos alegorías, ¿verdad? Hace dos diferentes ejemplos, tanto con lo de la rutina de la limpieza del rostro como con la dieta, que son los errores más comunes que se cometen, ¿verdad? Pero a nivel espiritual tiene que ser exactamente igual. Por ejemplo, una persona que tiene una adicción por comprar, por mentir, por comer, tiene que dedicar ese tiempo, ya sea a leer la palabra, a orar, a adorar, a ayunar, a evangelizar, pero algo que interiormente la fortalezca, porque si no, estas entidades espirituales van a reclamar ese terreno. Pero si encuentran la casa llena y está hablando del Espíritu Santo y de una comunión continua, no va a haber espacio para que regresen a morar.
Y eso es algo importante también en nosotros cuando queremos dejar algo y hemos reconocido que Dios lo quiere cambiar. Ahora, hay que reemplazar las mentiras con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la palabra de Dios. Entonces, hay que analizar lo que estamos creyendo y pensando. Si lo que creemos o lo que pensamos tiene un fundamento bíblico, ya sea acerca de nuestro esposo, de nuestro matrimonio, de nuestra identidad, sea lo que sea, estas creencias tienen que ser analizadas y pasadas por el filtro de la palabra de Dios. De otra manera, tienen que ser reemplazadas con la palabra. Y todos estos son tips, ¿verdad? De cómo vamos a prepararnos para la guerra. Hoy va a ser como un calentamiento, como cuando vamos a ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Cuando antes de ir a la guerra, ahorita nos estamos preparando, ¿verdad? Mentalmente de lo que vamos a hacer, como queremos atar al hombre fuerte y entrar a la guerra espiritual. Entonces, empezar a reemplazar las cosas malas por cosas buenas, reemplazar las mentiras por la verdad, reemplazar el brazo de la carne con el brazo del Señor. ¿Cuál es el brazo de la carne? La confianza que tenemos en nuestros propios recursos o en personas que pensamos o creemos que nos pueden ayudar. No decimos que no hay personas que no nos pueden ayudar, pero nuestra confianza tiene que estar primero en el Señor, porque dice la palabra, fortalézcanse con el gran poder del Señor, Efesios 6:10. Aunque nosotros en una comunidad, en un compañerismo, en una coinonía, como grupo que somos, primero nuestra fuente de fortaleza tiene que ser el Señor. El reemplazar el huir por el correr hacia Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmo 46:1. Corra a los libros de Salmos, a los libros de Proverbios. Y aquí menciona dos sugerencias. Dice que lo que podemos hacer es todos los días, conforme va caminando el calendario, ir leyendo un salmo y un proverbio. Por ejemplo, hoy es día 6 de mayo. Entonces voy a leer Proverbios 6 y Salmo 6, pero como Salmos son más de 30 capítulos, por ejemplo, entonces, pues lo vas leyendo, lo vas a tener que leer, lo vas a leer, lo completarías en 3 meses, ¿verdad? O, por ejemplo, si hoy es el día 6, puedes leer el Salmo 6, 16, 26, 36, 46, o sea, vamos a suponer los primeros 5 que terminen en ese número. Ese es otro ejemplo que pone aquí, porque es una manera fácil, ¿verdad? De, entonces, esta es una parte de estructurar un devocional. Ahora, reemplazar el clamor a otras personas con el clamor a Dios, ¿verdad? Dios promete escucharnos y levantarnos inmediatamente, pero debemos clamar y no decirnos a nosotras mismas, bueno, es que Dios no nos ha ayudado, no nos ha escuchado en el pasado. Él muchas veces no nos ayuda porque no se lo pedimos, porque se pide y se le dará abundantemente. Busquen y encontrarán. Mateo 7:7. ¿Cómo nos vamos a preparar para la guerra? Pues primero que nada, y ahí les voy a encargar de tareita estudiar este pasaje que es Efesios 6:10-18, poniéndonos la armadura diariamente, ¿verdad? La palabra de Dios dice, fortaleceos con gran poder en el Señor. Ponernos toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. En Efesios 6:10-11. Recordar quiénes somos y quién es el verdadero enemigo. Satanás, no nuestro esposo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridad, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el día hasta el fin con firmeza. Efesios 6:12-13. Debemos resistir el miedo que causa que huyamos o nos rindamos. Manténgase firme y habiendo hecho todo, continúe manteniéndose. Salmo 37 es una buena opción para orar cuando esté plagada de miedo. Hay que mantenernos firmes. Efesios 6:14 dice, manténgase firme,
ceñidos con el cinturón de la verdad, ¿verdad? La gente habla de dar pasos de fe y esto es muy importante en este proceso, en este tipo de procesos. Dice, la gente habla de dar pasos de fe, pero hay veces que solo es mejor estar firme, ¿verdad? Porque puede haber una diferencia entre confiar en Dios y tentar a Dios, porque a veces sentimos que estamos tomando pasos de fe, pero en realidad nos estamos lanzando a un precipicio como Satanás le dijo a Jesús que le hiciera. Hay un versículo en Salmos que me encanta y dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Yo te voy a dar un consejo, ese salmo es precioso, porque Dios no quiere nuestra ayuda, se los prometo, Dios quiere que le creamos. Dios no necesita que le ayudemos, Dios lo que quiere es que le creamos y que esperemos por Él. Y creo que ese es uno de los desafíos más grandes cuando estamos por un proceso o esperando por un milagro, sea que sea restauración matrimonial, sanidad, lo que sea que le estés pidiendo al Señor. Creo que uno de los retos más grandes es aprender el arte de la paciencia y de esperar en Él. Pero aprendamos a esperar bien, aprendamos a esperar con gozo, sin ansia, sin desesperación, disfrutemos el proceso y el caminar mientras la promesa llega, porque la palabra dice fiel es, ¿verdad? El que lo hará. Muchas veces no debemos de estar tomando pasos de fe, sino mantenernos en fe y nuestras convicciones deben ayudarnos en pos de esa espera, en pos del estar firmes. Entonces, si hay algo que nos está inquietando, debemos ir a regresar y retomar cómo están las columnas de mi fe. Y tengo que ir a fortalecer y reforzar mi fe y volver a creer para volver a esperar, pero con ánimo, con buen ánimo. Imagínense Sara, cuánto esperó por un hijo. ¿Ven? Entonces, tenemos que tener esa fe, ese buen ánimo de esperar en el Señor. No obstante, como verán más adelante, algunas veces se nos pide que demos pasos y caminemos en el agua, como Pedro se le pidió, pero hay que caminar y pedirle al Señor el discernimiento necesario. Y una regla que nos puede ayudar es el grado de urgencia. Usualmente nuestra carne va a sentir urgencia, pero Dios siempre nos dirá que esperemos. Bueno, protegidos por la coraza de justicia, en Efesios 6:14, y Dios nos habla de su justicia, no la de nosotros. Y Él nos dice en su palabra que nuestra justicia no es sino como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Quiero hacer un paréntesis y recordarles, ¿verdad? Nosotros no somos mejores que nuestros esposos. Somos hijas de Dios, pero no somos más santas. Y nosotros también pecamos, aunque de manera diferente, aunque el pecado de nuestro esposo es más evidente, aunque a lo mejor el pecado de nuestro esposo en este momento sea más escandaloso. Pero porque muchas veces, como dice aquí en Isaías, que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Realmente, como decía en la palabra, solo Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, no, no dejar el estándar de humildad y recordar, ¿verdad?, de dónde Dios nos ha rescatado. Caminar en paz y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, Efesios 6:15. Nosotros podemos reclamar la promesa de Mateo que dice, los dichosos los que trabajan por la paz, Efesios 5:9, mantenga la paz con todos en todo tiempo. Qué importante es mantener la paz. Estamos caminando con ese espíritu de mansedumbre y paz. El escudo de la fe, además de todo esto, tomemos el escudo de la fe con el cual podemos apagar todas las flechas, todos los dardos del enemigo. Efesios 6:16. Tener fe no en nosotros mismos ni en alguien más, sino en Dios, como le dije, solamente en Él. La circunstancia no tiene nada que ver con la fe. Creer en su palabra solamente para la verdad acerca de nuestra situación. El casco de la salvación, tomar el casco de la salvación, Efesios 6:17. Debemos ser salvos, debemos ser uno con sus hijos para que realmente ganar esta batalla espiritual.
Y es tan fácil como hablar con Dios ahora mismo y decirle en nuestras propias palabras lo que necesitamos, pedirle que se haga real en nosotros, entregarle nuestra vida si está arruinada, y pedirle al Señor que la haga nueva. Pidamos, y Él hará lo que le pidamos, por cuanto Él ahora es nuestro Señor. Pedirle que nos salve de esta situación y de la eternidad que está esperando a quienes no aceptan el regalo de la vida eterna. Hay que darle gracias por la muerte en la cruz, la muerte que Él sufrió por nosotros. Y ahora podemos creer que ya no estamos solas, porque Dios siempre estará con nosotros y pasaremos la eternidad con Él. La espada del Espíritu. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Bueno, mi parte de la armadura, mi parte favorita. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es lo que hemos estado haciendo a través de este viaje, es usar la palabra para que la batalla sea ganada. Cuando la batalla del Señor, la victoria es nuestra. Otra vez, en este capítulo, nuevamente se nos invita a hacer tarjetas con las escrituras que necesitamos, ¿verdad? Que nos animan y nos fortalecen y nos recuerdan verdades fundamentales en medio de nuestra batalla, sea con lo que sea que estemos batallando, ¿verdad? Manténganlas con ustedes, recítenlas, medítenlas, memorícelas, declárelas. Y cuando sienta que viene un ataque, hay que leer los versículos que se refieren, ¿verdad? Específicamente a qué áreas el temor, la ansiedad, ¿verdad? La preocupación. Y hay que clamar a Dios y estar firmes en la fe. Y miren, aquí dice Salmo 46:10. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Otra de las estrategias es orar todo el tiempo. Orar en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, Efesios 6:18. Orar desde lo más profundo de nuestro espíritu, tener tiempos designados de oración 3 veces al día como Daniel. Y esa fue una de las razones por las que fue arrojado en el pozo de los leones. No se preocupe, pero recuerde que si aún usted está en esencia dentro de un pozo de leones, Dios cerrará la boca de los leones. Ahora, mantenernos alertas es: manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6:18. Hay que orar por personas que conozcamos cada vez que el miedo venga sobre nosotros. Por lo tanto, gustosamente haré más bien hablar de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Después de que haya orado por alguien, llámelo y dígale: Ora, ora también por los que te persiguen. Dios también pidió que oráramos por alguien más, nuestros enemigos. Cada uno de ellos, ore por ellos y pídale a Dios que le muestre lo que Él quiere que haga para bendecirlos. No fue sino después de que Job oró por sus amigos, que realmente habían sido malos consejeros, que Dios restauró, ¿verdad? Lo que Job había perdido. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Job 42:10. Pero yo le digo: amen a sus enemigos y oren por quien los persigue, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Mateo 5:44-45. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, y te damos gracias porque tú nos instruyes cada día, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reemplazar las mentiras en nuestra mente por tus verdades eternas. Ayúdanos, Señor Padre, a reemplazar todo mal hábito con hábitos piadosos, Señor, que nos ejerciten, Padre, para caminar contigo. Ayúdanos a correr siempre a ti, porque tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Padre, prepáranos para la guerra. Nos ponemos toda la armadura, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos mantenemos firmes creyendo en ti y esperando en ti. Padre, te pedimos perdón cuando nos hemos creído mejor que otros.
Ayúdanos a caminar en la paz, a ser hacedoras de paz, a caminar con mansedumbre. Tomamos el escudo de la fe para que todos los dardos del enemigo sean apagados, Señor. Nos ponemos el casco de la salvación, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Padre, para que toda mentira del enemigo sea desechada. Oramos en todo tiempo, clamando a ti. Levanta en nosotros, así como decía en Zacarías, derrama en cada una de mis compañeras un espíritu de oración. Ayúdanos a mantenernos alertas y perseverar en la oración, no solo por nosotros, sino por nuestras familias, por nuestro vecindario y por todos los que nos rodean, Señor. Oramos, Señor, por las mujeres extrañas, por aquellos, Señor, que nos han maldecido, nos han perseguido, los bendecimos. Lloramos que tu salvación los alcance y los convenza y que con tu amor eterno los atraigas a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por las fuerzas renovadas. Oramos porque cada una de mis hermanas permanezca, Señor, en ti y en el poder de tu fuerza, quietas para conocer el Dios que tú eres. Te bendecimos, te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias por haberte conectado en este devocional. Como siempre, te damos las gracias, te pedimos que le des like, que compartas para que otros sean bendecidos, activa la campanita y suscríbete. Y no olvides dejarnos tus peticiones de oración en los comentarios. Bendecido día. Gracias.